Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy porque esta noche es especial. Tenemos con nosotros a una experta. Ahorita van a saber qué tanto nos puede ayudar a alguien que tiene el conocimiento que tiene nuestra invitada el día de hoy. Alguien que ayuda a sanar, apaciguar el dolor, apaciguar el alma. Está con nosotros la maestra Sandra Domínguez Ronzón. Ustedes la conocen como Sandra Domínguez. Bienvenida, muy contenta de estar con un personaje como Sandra Domínguez. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, maestra, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Aquellos esperemos que pasen una gran noche de café con este programa. Que bueno, ustedes saben que cuando dos mujeres que les gusta ayudar, ser sororas y empáticas y dar, bueno, se hace la magia. Y creo que por eso hoy nos reunimos aquí. Muchísimas Wow, gracias por su invitación. Un muy gusto. contenta, Sandra. Platiquemos de quién es Sandra Domínguez, cómo Sandra acompaña a otras personas y cuándo inició este acompañamiento, cómo se da esa situación. Ok, pues vamos a tocar un poquito del pasado de Sí. Sandra Domínguez. Muchas veces vemos la imagen de una mujer que se ve probablemente guapa, que se ve segura, sin embargo, no sabemos todo lo que hay atrás de cada mujer. Yo siempre digo, ¿verdad? Atrás de cada mujer hay una gran historia de vida. Y bueno, Sandra Domínguez es una mujer originaria de Jalapa, la primera de 5 hijos. Actualmente, bueno, pues con 3 hijos maravillosos, mi esposo. Y bueno, siempre me gustó esta parte de ser muy solidaria con la sociedad. Desde la juventud siempre tratando de ayudar, de poder facilitar algo a quien más necesitaba. Y es como esta parte que se me quedó heredada de mi señor padre y de mi mamá, que siempre ellos vienen de una familia de gente de trabajo, por supuesto, pero Mm. siempre tratando de dar, tratando de apoyar. Y así crecí, y así crece Sandra Domínguez con todos los sueños que tienen las mujeres de crecer algún día, de ser, de desarrollarse, de estar en plenitud y de formar un hogar. Pero la vida a veces nos cambia, nos cambia. Yo puedo decir que era una mujer plenamente feliz hace 23 años, plenamente, inmensamente feliz. A Sandra Domínguez no le faltaba nada, porque lo tenía todo, 3 hijos maravillosos, un matrimonio estable, a mis padres, conmigo. Y bueno, a lo largo de este trayecto de vida he venido perdiendo, he venido presentando pérdidas muy difíciles. La primera fue la de mi señor padre. Me repuse y continué mi vida. Sin embargo, hay una pérdida muy significativa en la vida de Sandra Domínguez. La pérdida más significativa que puede haber es la de un hijo. Y es que en esos casos yo creo que el dolor que debe sentir es algo inexplicable, ¿no? Inalcanzables las palabras para poder decir qué se siente. Uno no puede imaginar el dolor que pueda significar eso. Sí, realmente el perder a un hijo es de los dolores más grandes. Yo creo que el dolor más grande que puede existir en la vida de una mujer y de un hombre, por supuesto de ambos. Regularmente pensamos que más de la mujer, pero yo creo que es igualitario, cada uno viviéndolo desde su etapa y desde su proceso, pero sí es el dolor más grande de vida que hay en la historia de un ser humano, perder a un hijo, porque además rompemos la continuidad o el ciclo de vida que por naturaleza existe, que se supone que nosotros pues enterramos a nuestros padres, ¿no? Jamás nos vemos Enterrando a un diciéndole hijo. adiós a un hijo, ¿no? Sí, además de que no hay una palabra que defina esa situación. Cuando Mm, muere la madre, somos huérfanos, ¿no? Madre sí, o padre, somos huérfanos, pero cuando muere un hijo, no tenemos ahí una palabra que pueda precisar, pueda identificar esa situación. sí. Solamente imagino un dolor muy grande. No hay un calificativo, Ujú. como lo dice, para procesar un duelo.
porque ante la sociedad nos volvemos, cuando somos mamás de nuestros hijos en la primaria, perdemos nuestra autenticidad, porque nos volvemos la mamá Sí, del nombre de nuestro sí, hijo, por claro. supuesto, Sí, y así se va marcando, ¿no? Y cuando pasas por una tragedia como esta, te vuelves la mamá a la que le mataron al hijo, la mamá que perdió el hijo, la mamá a la que se le murió. Entonces, sigues perdiendo tu autenticidad, sigues perdiendo tu nombre y pierdes hasta tu propia figura ante la sociedad, ¿no? Te vuelves la mamá que cuesta claro. mucho trabajo luchar con ello porque cuando lo hablas, muchas personas, ya va a sacar provecho de, ya se va a victimizar. Sin embargo, no se imaginan todo lo que pasa y lo podemos ver no solo con Sandra Domínguez, sino con todas las mamás que viven la desaparición de sus hijos o la Ujú. pérdida de un hijo, ¿no? Por ejemplo, el Sí. chico que ahorita se accidentó el fin de semana, lamentablemente, ¿no? Y Ujú, una muerte muy trágica en la carretera, ujú. eh, pero no se imagina quien a veces habla o quien a veces juzga todo lo que está pasando esa persona. Literal, literal, maestra Delia, tú vuelves a nacer después de esto porque tú te vienes abajo. No hay manera de que te sostengas en vida porque te vuelves una persona dolida, resentida, solo quieres morirte. Necesitas a veces hacerte daño para entender que estás viva, para entender que es una realidad que está ahí. Y no es algo malo, es algo que también es parte del proceso de sanación. Porque cuando tú pierdes lo que más amas en la vida, necesitas algo que te haga sentir que en realidad sigues aquí, que en realidad Ujú, estás y existes. ujú. Y entonces es cuando muchas veces recurres a hacerte daño. Yo creo que es como adormecer la conciencia con tanto dolor. Me imagino que sea algo así, ¿no? Sí, Donde ya pierdes un poco tu presencia o tu conciencia, digo, en el sentido de que no, el dolor no permite ver más o ser más conscientes. Yo me imagino, digo, como el dolor se vuelve tan grande y tan inexplicable, porque además no lo entiendes, solamente sabes que te duele la ausencia, pero no sabes cómo enfocarla, pues ¿qué es lo que buscas? Sentir entonces un dolor físico. Y por eso muchas madres que pasamos por esta situación nos lastimamos, nos lastimamos físicamente. físicamente. Sí, sí. Sandra Domínguez en algún momento sí se hizo daño físicamente en el primer mes, en los primeros 2 meses, sí se hizo daño. No encontraba otra forma, ¿no? De entender Ujú, lo que había pasado, ujú. más que de entenderlo, de aceptarlo. Sí, Era muy pronto, por supuesto, porque todo lleva un proceso, pero a mí eso no me llenaba, ¿no? Yo decía, además de que Brian fue concebido de una manera maravillosa, o sea, yo me sometí a una cirugía reconstructiva para poderme embarazar de Brian. Y todo Dios me lo mandó, Dios me mandó un bello ángel, ahora entiendo el por qué, pero ujú, cuando él partió, lo primero que le recriminé a Dios es, tú me lo mandaste, ¿y por qué me lo quitas? Si me ujú. lo ibas a quitar, no me lo hubieras mandado. Pero bueno, 20 años después también entiendo que si no me lo hubiera mandado, no habría esa enseñanza de amor, no habría ese Claro, legado sí. de amor, de inspiración, de honrarlo. Y probablemente yo no sería la Sandra que soy hoy. Sí, al final todas las experiencias nos van formando. Cuando mis hijos, bueno, sobre todo una niña que coincidió con un niño que tuvo un accidente en la primaria, creo que mi hija estaba en primero de primaria y uno de sus compañeritos tuvo un accidente junto con su hermano, se cayeron de un balcón ambos y uno cayó encima de otro, un niño encima del otro y quedó en coma el niño. Oh, Hicimos oraciones, digo, la escuela era una escuela pequeña, pocos alumnos, pero muy unidos todos, las sí, maestras, no, adorables, yo las recuerdo con mucho cariño, pero todos, todas las mamás de la escuela, todas vivimos esa ese dolor, angustia. claro. El niño falleció como a la semana y esa experiencia nuestra, digo, y que vivieron los niños también, porque mi hija, eso para ella era algo muy Sí, grande que sí, su compañerito hubiera fallecido. Y la manera en que ocurrió el accidente y todo lo que vivimos en esa época, a la mamá la abrazamos, todos, todas, la abrazamos y cómo sí, queríamos consolarla,
Pasó el tiempo, después de unos años, ella volvió a nacer y volvió a nacer una mujer grande, enorme, que admiramos y que queremos mucho. A la fecha nos vemos y es Sí, un sentimiento muy bonito el que ella nos inspira, porque la vemos ahora y ella misma nos decía después, ¿no? Todo es pasajero, nada es para nada es para siempre siempre. y todo lo tenemos prestado, hasta los Así es. hijos. Y entonces la vimos a ella como ese cambio, digo, esa experiencia que fue tan difícil porque Sí, la vivimos con ella, sí, cómo ella se sobrepuso y cómo ahora era un ejemplo ella de fortaleza. Y es lo que vemos en Sandra ahora. Y nos da mucho gusto tener, saber, conocer a alguien que pueda expresarse y que pueda conocer eso que es tan difícil, esa experiencia, pero que pueda a lo mejor ayudar a otras mujeres, a otras sí. mamás. ¿Cómo ha sido ese proceso? Tú has acompañado a otras mujeres. Sí, justo fíjese, maestra Delia, que cuando recién pasó esto, yo tenía una persona, Brian estuvo en el colegio Euro y luego hasta tercer grado, y a partir de cuarto grado en el Thomas Jefferson. Y justo un paréntesis es que precisamente todos sus compañeritos y mismos maestros pasaron por ese proceso de duelo junto conmigo. O sea, es increíble, pero cuando un pequeño fallece o parte de una manera trágica, es una tragedia que realmente la vive toda la colectividad que está Sí. con él, toda la comunidad que está cercana a él. Sí. Incluso yo puedo, hace poco fui a un funeral de una maestra, que fue mi maestra de jardín, y vi esa funeraria repleta de flores y en ese momento vino a mí recordar el funeral de Brian, porque era increíble, no cabía un alma en la funeraria en Bosques. Estaba lleno. La maestra Ruth vio para que sacaran el ataúd de mi hijo y la misa fuera oficiada en el pasillo de tanta gente que había, jovencitos, o sea, fueron desde sus compañeros de jardín, la primaria Euro, la Thomas Jefferson, sus amigos de fútbol, los que eran ya sus seguidores del fútbol. O Sí. sea, fue la partida de Brian, dejó mucho amor y también mucho dolor en la comunidad estudiantil y en sus maestros. Lo vivimos juntos ese proceso y sí, como usted dice, es un proceso que nos marca, que marca un antes y un después. Ahí justo en la Euro había una señora, mamá Noeli le decía yo, ella tenía 2 nietos ahí y siempre me dijo que yo era como su hija adoptiva. Y así se quedó, o sea, es mi hija adoptiva, es mi hija, es mi hija. Y cuando Brian parte a los 2 meses y medio, casi 3, me habla para decirme que necesitaba que fuera a ver a una vecinita suya, porque su pequeña de 2 años había partido por cáncer en el cerebro. Y mi contestación fue literal esta: ¿cómo quiere que vaya a hablarle de algo que sé? Sé que se está muriendo en vida, sé lo que está sintiendo ella. Yo no tengo ánimos para eso. Y pasó. A los 3 días me volvió a hablar: por favor, mira, intentó suicidarse, necesito que vengas a hablar con ella. Le dije: ¿y yo qué le voy a decir? Si yo estoy destruida, si estoy igual, si lo que yo quiero es morirme. Pues ella no quitó el dedo del renglón, maestra, me hizo como 4 llamadas hasta que decidí ir un día. Y yo llegué y estacioné mi coche y dije: Brian, aquí estoy, no sé para qué vine, no estoy preparada para esto, pero aquí estoy. Solo recuerdo que entré, era una jovencita de 21 años, literal se me desmayó prácticamente en los brazos de tanto llorar. Yo no puedo entender a la fecha, después de 9 años y medio, más de 9 años y medio que ya tengo uso de cómo van las cosas, cómo logré yo mantenerme intacta sin quebrarme, sin soltar una sola lágrima y poder sostenerla. Si ahorita me pregunta qué le dije, no lo sé. Literal, no lo sé, no lo recuerdo. Solo sé que fue un momento maravilloso y que a partir de ahí la vi 2 veces más, platicamos y ella se reintegró a su vida.
terminó su carrera, empezó a hacer ejercicio. Obviamente su pareja la abandonó, que es algo que pasa muy frecuentemente. Cuando parte un hijo, se desintegra el matrimonio. Y ahora felizmente ella ya es mamá de una pequeña, casada por la iglesia, muy bien, logró salir adelante. Ella fue la primer mamá a la que yo di acompañamiento o con la que caminamos juntas ese dolor. Posteriormente vinieron otras niñas, víctimas de cáncer, en donde, bueno, hice algunas campañas para recaudar fondos para ellas y fondos no monetarios, sino cosas de primera necesidad como toallas sanitarias, pañales desechables, medicamentos. Y bueno, así han pasado por Sandra Domínguez alrededor de 10 niños a los que he apoyado, que los he tenido y que han partido. Y cada niño le ha dolido a Sandra como si fuera suyo. Sí. He hecho mío ese caminar, ese sentir, esa familia. Y bueno, es difícil dar acompañamiento a los papás porque si algo no podemos entender, ¿por qué vamos a permitir que se vaya algo que amamos tanto, que decimos que es nuestro? Es difícil entender que nuestros hijos no son nuestros, que no nos pertenecen, que llegaron con nosotros, que somos un medio de transporte, que somos un medio de acompañamiento y de formación que Dios utiliza para que ellos lleguen aquí, pero al final no nos pertenecen. Tendríamos que trabajar con el apego. Así es. O sea, cuando tenemos a nuestros hijos y nos responsabilizamos, bueno, cuidamos, amamos Sí. y sentimos que hay una pertenencia porque son nuestros hijos. Porque le dimos ¿no? la vida, Exacto. porque fueron creados dentro de nuestro cuerpo y pues nuestras células del cuerpo los recuerdan a cada momento, ¿no? Por ejemplo, yo a veces recuerdo el aroma de Brian y me abrazo, ¿no? Y digo, aquí estás conmigo y te amo. Y gracias por estar y por seguir aquí. Mi cuerpo jamás se lo va a olvidar. Él estuvo ahí, pero fui un medio, su vida no me pertenece. ¿Es muy difícil entenderlo? Sí. Es difícil porque las mamás creamos este apego precisamente, esta a veces hasta sobreprotección con nuestros hijos y no queremos que les pase nada. Ninguna mamá quiere que nuestros hijos sufran o pasen por alguna circunstancia. Siempre queremos irles quitando todo y que el camino esté abierto para ellos. Pero la realidad es que pues son prestados nuestros hijos, no nos pertenecen. La vida de ellos, tanto cuando llegan como cuando se van, solo le pertenece a una sola persona, a Dios. Y esto ha ocurrido con estos niños, pero con otras mamás ha habido también ese acompañamiento. Sí, sí, de hecho, debido a todo esto, yo me metí a estudiar la tanatología, porque me sentí muy responsable en el momento de que las mamás empezaron a acercarse a mí para pedirme, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y yo no sabía cómo expresarlo, ¿no? Dije, pues no sé, realmente no sé cómo lo logré. Yo me enfoqué en mis sueños y me enfoqué en el amor tan grande de Brian. Eso sí, maestra Delia, no puede haber nada más fuerte que el amor. Eso sí, lo único que nos puede ayudar a salir adelante es el amor y la fe. Si no estamos con alguna de estas dos pertenencias en nosotros, es más difícil el camino, es muy difícil. Pero las mamás se fueron acercando y entonces dije, tengo una gran responsabilidad. Una sola palabra mal enfocada o una emoción mal enfocada puede hacer que una mamá se destruya y destruya a su familia. Tú debes de entender cuando tú pierdes algo tan valioso como un hijo, debes de entender que a partir de ahí eres una nueva persona. Tú, pero tu familia está ahí y esa sigue siendo tu responsabilidad. Aunque ya no esté tu hijo, aunque ya no esté tu mamá, tu esposo, lo que tú hayas perdido, sigue siendo tú, pero la familia está ahí. Entonces, eso crea una gran responsabilidad porque muchas personas erróneamente vienen y dicen cuando una mamá pierde a un hijo, pero tienes... Tienes otros hijos. Claro. Y no,
Un hijo Ujú, jamás va a suplir a otro, ujú. jamás. A cada hijo lo amamos de la misma intensidad, de la misma manera. A cada uno forma parte de nuestra vida. Y ahí es donde decimos cuánta capacidad tenemos las mujeres de amar, porque si bien amamos a nuestro primer hijo, primera hija, y pensamos que ya no puede haber más amor, resulta que sí, sí hay Sí con el hay, segundo, la segunda hija, así o con es. el tercero, bueno, Sí, hay una capacidad enorme, ¿no? De dar amor. la mujer Ujú. es indescriptiblemente maravillosa para dar amor, para crear conciencia y para formar. Por eso es importante alimentar a una mujer para que entienda y pueda organizar esta parte tan difícil que es. Porque pudiéramos pensar que es fácil y que por naturaleza, pero no, a raíz de que vamos perdiendo cosas en la vida, puede llenarnos de resentimiento, de egoísmo, de dolor. El dolor nos paraliza. El dolor Claro. hace que dejemos de ser la persona coherente y lógica que somos. Es más, hace que dejemos de sentir amor. Porque si a mí me está doliendo tanto, como por qué ahora voy a dar amor, Sí. como es, es como enfrentarte tú solita, ¿no? A decir, ya no. Y es lo que a veces impide ver más allá. Cuando el dolor es tan grande, ¿cómo puedo ver a otra persona o cómo puedo valorar algo que está allá atrás de ese dolor enorme que impide pues ver mm, más allá, ¿no? O Sí, apreciar algo. sí, Sí, y es sí. ahí la diferencia cuando tú te destruyes. Por eso yo hablaba de un renacer, porque Ujú, cuando renacemos entendemos que somos otra persona. O sea, la ujú. misma persona, pero nos tuvimos que reconstruir. Y cuando no lo hacemos positivamente, entonces viene toda esta parte, muchas veces vemos a mujeres frustradas, con egoísmo, con coraje hacia la vida, y cuando no conocemos la historia es fácil juzgar, pero cuando empezamos a desmenuzar y a entrar en la historia de esa mujer, empezamos a entender que hubo abusos, que perdió a un hijo, que perdió a un esposo, que perdió a su mamá, y cada pérdida marca de diferente manera al ser humano. Ninguna es menos importante que la otra. Claro, pero además hay pérdidas hasta del trabajo, puede ser, ¿no? Cuestiones en las Sí, que, pues, también se requiere un trabajo especial para las personas, claro. ¿no? Cuando nosotros perdemos nuestro trabajo, en donde aparte lo desarrollamos porque nos gusta, yo siempre he dicho, hay una diferencia en que trabajes por generar un ingreso necesario a Ujú. otra cuando trabajas con pasión y amor a lo que te gusta hacer. Y cuando nos entregamos de esa manera, sí te pega el dejar de hacer cierta actividad, porque te ves y dices, yo quería a aquella persona que era, hoy ya no lo soy, porque cuando se cierra un ciclo laboral, y ya dejas de ser, por ejemplo, el jefe. Y esto da mucho La auditora. a lo que son a lo que son las personas funcionarias públicas, Ajá, ¿no? O claro. sea, tienes un nombre, tienes un prestigio, tienes un nivel que cuidar, tienes un compromiso social, porque aparte el servidor público no solo es político, es un compromiso social. ¿Cómo Ujú. te vas a ver después de que salgas de ahí? Y Sí. a muchos los recordamos a través del tiempo por el maravilloso trabajo colaborativo y humanitario que hacen. Y a otros no tanto, ¿verdad? Pero, Ujú. por ejemplo, nosotros así de fuera, pero la persona que lo vive, el funcionario o servidor público, de momento deja de ser el titular, deja de Ajá, ser, y sí. entonces es que yo quiero a esa persona que era, porque además yo estaba a gusto con esa persona que era. Y es difícil entender estos procesos que también vienen siendo duelos. Sí, también. Alguna vez me dijo cuando estaba yo iniciando el encargo acá como auditora general del Estado, me dijo un exauditor, es que es difícil ser auditor, pero es más difícil dejar de Dejar de ser, ser. porque entonces estamos acostumbrados a un ritmo, a unas circunstancias especiales Claro, en las que de momento ya se acabó, ya no hay ya más, no ¿no? hay, ya no hay. Sí, Y exacto. entonces tengo que reacomodar mi vida, Sí, aceptar a la persona que hoy soy
y Ujú. programar y proyectar lo que sigue. No Sí, dejamos de ser, porque algo que yo les digo siempre, el conocimiento, la experiencia, la empatía, la generosidad, la sigues sí, teniendo tú, la persona, sí. aunque ya no tengas el cargo. Tú Ujú. te llevas todo, eso no lo puedes heredar. Sí, Dejas el puesto, pero no puedes dejar todo eso que diste, todo eso sí, que eres tú como persona. Y es sí, donde nos perdemos, porque pensamos que el puesto es lo que nos hace. sí, Y bueno, nos hace tener un nombre, una jerarquía, pero sí, la persona es la integridad a través del tiempo. claro. Aunque ya no tenga el puesto, siempre va a seguir. Yo decía mucho ahora que estuve en, como servidora pública, ¿no? Es que Sandra Domínguez siempre va a seguir siendo Sandra Sí, Domínguez, claro, porque en claro. algún momento me dijeron, ¿y qué vas a hacer ahora que ya no estés en ayuntamiento? O ahora que ya Ujú, no estés, que tuve la fortuna de pasar por el tribunal. ujú. Pues voy a seguir siendo Sandra Domínguez. ¿Por qué? Porque Sí, Sandra Domínguez va a sí, seguir haciendo lo que le gusta. claro. Y lo que le gusta es lo que proyecta, es lo que busca hacer y reflejar también. Y Sandra, cuando encontramos personas que están en una situación de dolor como esto que comentamos y que están viviendo esa experiencia tan difícil, ¿qué no se debe decir o cómo tratar a esa persona? Porque, pues, a lo mejor sabemos o por circunstancias tenemos enfrente a alguien que sabemos que está sufriendo eso, Ujú. pero no tenemos las Las palabras palabras, adecuadas. sí. ¿Qué debemos evitar ahí? ¿O qué sí podemos decir o qué no podemos decir? Qué pregunta tan importante, maestra Delia. Fíjese que algo que tenemos que hacer y que ayuda mucho a las personas que están pasando por el proceso de pérdidas y de distintos duelos, puede ser duelo por la persona que partió o puede ser duelo laboral o económico. Hay Ujú. muchas personas que hasta se Sí, han suicidado porque algún negocio no les sale, se viene abajo y pierden todo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, aprender a escuchar. Cuando nosotros queremos apoyar a una persona en un proceso de duelo o de dolor o de pérdida, como le quieran llamar, es escuchar más y hablar menos. Escuchar más. ¿Por qué? Porque tú tienes que escuchar la necesidad de la persona. ¿Qué quiere? ¿Cómo se identifica? ¿Qué le está doliendo? ¿Qué está pasando por su mente? ¿Cuáles son sus creencias? Muchas veces luchamos contra eso y decimos, anteriormente se hablaba más, hoy ya un poquito menos, gracias a Dios, pero decían, no le llores porque no lo dejas descansar. Apagas su luz y por dentro tú dices, no puedo decir lo que pienso, porque estamos al público. ¿Cómo quieren que no llore si yo me estoy muriendo por dentro, sí, no? claro. Entonces, es algo que nosotros debemos de aprender a escuchar. La creencia de la persona, hay muchos procesos de mitos, de costumbres arraigadas que trae la persona, desde tal vez un altar, desde a lo mejor no ponerlo, desde guardar sus pertenencias o probablemente no guardarlas. Todo eso debemos de respetarlo, porque cada persona vive de diferente manera el proceso. Nadie lo va a sentir igual. A todos nos duele, pero cada uno lo vive de diferente manera. Y es importante que nosotros aprendamos a escuchar a la persona. Regularmente lo que nosotros queremos es que ellos nos escuchen a nosotros. Escucha que ya no te duela, escucha que yo estoy aquí para ti, escucha que ya pasó tiempo y que debes de cambiar, escucha que tu vida ahora es otra. No, no es lo que yo No quiero es escuchar. así. La persona que está pasando por ese proceso quiere hablar lo que siente. Y además es parte del Y qué duelo y de bueno la que lo pueda sanación. hablar, ¿no? Es, digo, parte de Sí, una sanación es expresar lo que se está sufriendo, ¿no? viviendo, Sí, claro. no puedes sanar si Mm, no sacas las cosas. ¿Cómo sacas un dolor? Llorando. Cuando estás alegre, inmensamente alegre, sonríes, brincas de alegría, de felicidad. Cuando estás triste, cuando te duele algo tanto, cuando te duele el alma, ¿cómo lo haces? Llorando, llorando. recordando. Sí. Y muchas personas dicen, no hace más que hablar de lo mismo. Pues lo que hace es estar sanando. Tú sanas a través de hablar. ¿Por qué? Porque los primeros meses Sandra no podía contener el llanto al recordar a Brian, al hablar de Brian, al imaginarlo. Hoy Mm, ya puedo hablarlo. Hoy puedo, tal vez a veces se quiebre la voz, pero ya no hay lágrimas, y no porque no duela. Su ujú. partida siempre me va a doler. Solo que aprendí a aceptar, solo que aprendí a vivir con ello, solo que aprendí a entender.
Y justo de eso trata la sanación. Y muchas veces erróneamente queremos que la persona ya no llore porque la vemos sufrir. Es inevitable. Es inevitable que una persona no llore y quieran que sane. Es inevitable que una persona no recuerde a su familiar y quieran que sane. Todo es un proceso que se va viviendo y que en el que la persona cuando decide que está consciente de esto, de que en este proceso obviamente que hay mucho dolor, que pueda llorar para aliviar el alma. Y en todos Sí. los casos, creo yo, cuando tenemos una situación, algo que nos acongoja, yo siempre digo, ay, llora, hay que llorar, hay que liberar Hay que eso. liberarlo justo Sí, así. claro, Hay que sí, liberarlo. Todas las emociones salen de sí, una o de otra manera. sí. Y entonces, maestra Sandra, cuando recibimos, cuando tenemos enfrente a nosotros a una mamá o a alguien que tiene una pérdida y que sabemos que le duele, que está profundamente dolido, nosotros, ¿qué actitud debemos tomar? Primero, ser escuchas de esa persona. Tenemos que saber escuchar. Como en todos los casos de la comunicación, ¿no? Creo que lo mejor de todo siempre es escuchar. Escuchar. Y si tenemos la posibilidad de decir algo, ¿qué podemos decirle a alguien que sabemos que está sufriendo? Algo que podemos decir muy significativo y que la persona siempre lo va a recordar es, aquí estoy para ti. Cuando tú lo necesites, aquí estoy para ti. Sabes que estoy para ti en lo que tú necesites, a la hora que tú necesites. ¿Por qué? Porque regularmente nuestros pensamientos, nuestro boicot emocional se presenta en las noches. En esas noches interminables, cuando tú quisieras que ya fuera de día y amaneciera, porque es un tormento vivir una noche, pasar una noche y que se vengan a tu mente tantos recuerdos. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo, muchos años, literal muchos años, despertar y dormir sin la imagen del accidente que viví. Yo despertaba, abría los ojos y lo primero que veía era eso. Y al dormir, al cerrar los ojos, lo primero que se me venía a la mente era eso. Entonces es muy difícil, sí. No es imposible, solo hay que saberlo trabajar, saberlo procesar. Muchas veces como personas nos negamos al apoyo y la red de apoyo es fundamental. Tu red de apoyo es fundamental. Si no está en la familia, porque en ese momento tu familia está quebrantada totalmente, mi familia en esos momentos se volvió individualista. O sea, nadie comía, todo el mundo hacía cosas diferentes o cada quien estaba encerrado en una habitación y nadie quería la compañía del otro. Y no era que estuviéramos peleados el uno con el otro. Y yo muchas veces dije, es que me ven la culpable. Piensan que yo soy la culpable. Si yo no hubiera ido manejando, si hubiera ido mi esposo, ¿sería lo mismo? Porque tú misma te haces ese boicot. Pero no, simplemente que cada uno estábamos en nuestro proceso. Entonces, lo que podemos decir fundamentalmente es eso a la persona, aquí estoy para ti. Recuerda, y muchas veces, a veces solo tomar la mano. Recuerda que aquí estoy por si me necesitas, Para para escucharte. escucharte. Porque cuando nosotros queremos sanar de acuerdo a mis creencias, ya no vamos a tener oportunidad de hacerlo, porque la persona va a crear resistencia también, porque va a decir, eso es lo que tú piensas, no lo que yo siento. Lo que yo siento es esto y no te lo puedo transmitir, no. Yo quisiera que tú lo vivieras, que tú lo sintieras, para que vieras que no es tan fácil. En algún momento, por ejemplo, sí pasó por mi mente el decir, qué fácil es, o sea, vienen y me dicen, qué fácil es. Yo recuerdo que cuando yo regresé de la funeraria a la casa de usted, entré con la urna de mi hijo, la puse en su recámara y lo primero que dije, regresé contigo, mi amor. Era como parte de ese compromiso porque yo lo había sacado, ¿no? Regresé contigo, estás en tu lugar. Y eso para mí era una tranquilidad, regresarlo a su lugar. Para muchos fue error, para muchos familiares es que no es lo correcto, es que lo debes de dejar reposar en otro lado, es que debes de llevarlo a la iglesia, es que debes de llevarlo acá. Y yo así, ¿cómo quieren
que me aleje de algo que yo traía aquí conmigo a un metro o medio metro de distancia de mí, cuidándolo y que de momento ya no está. O sea, no puedes procesarlo en ese momento y por lo menos en el primer año de tu vida de un duelo, no puedes procesar y vivir todo eso, porque va a ser el primer año de cosas sin esa persona, el primer cumpleaños, el primer 10 de mayo. Inclusive hubo un reportaje que sacó un periodista un 10 de mayo. Mi hijo fallece el 16 de enero y en mayo sacan ese reportaje en donde dicen, una madre no tendrá a quien abrazar. Y se referían a mí, Sandra Domínguez. Pues sí, sí es cierto. O sea, es tu primer 10 de mayo sin tu hijo. Es el primer cumpleaños de tu hijo sin él. Es tu primer cumpleaños sin él. Es el primer día de la familia sin él. Es la primer Navidad sin él. Entonces, todo eso viene y decimos nosotros en la tanatología, ¿no? Para entender un proceso de duelo tienes que pasar mínimo las 4 estaciones del año. Si no, no puedes. Las primeras vacaciones, sin tenerlo, sin saber lo que son vacaciones. Todo es un nuevo proyecto de vida, un nuevo acoplamiento en tu vida. Por eso le comentaba yo, sigues siendo la misma persona, pero ya no eres tú porque tuviste que reconstruirte. Y te tuviste que reconstruir de pedazos de tu vida, pedazos de ti. Así como un rompecabezas, ¿no? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Así se reconstruye una mujer. ¿Y en qué momento es que se da o cómo llega la aceptación? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Esas 4 estaciones deben vivirse y una vez que se transcurre todo esto, ¿llega en ese momento la aceptación? No hay una regla como tal. En los procesos de duelo hay personas que sanan antes, hay personas que pasan muchos años y no logran sanar. Hay duelos crónicos. Yo, por ejemplo, tengo ahorita el acompañamiento con una persona que lleva a su mamá 10 años de fallecida y ella sigue exactamente en el mismo proceso de dolor, en el mismo proceso de duelo, de negación y de cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿No? Entonces, no hay una regla. Lo único que sí puedo decirte, maestra, es que debe de pasar algo. Siempre debemos de estar atentos. En nuestra vida pasan muchas cosas que a veces laboralmente decimos, no vi esta oportunidad y aquí la tenía. Justo también en los procesos de duelo debemos de aprender a ver lo que Dios nos pone por delante. A veces son sueños, a veces palabras a través de otra persona, son los mensajes. Digo, no hay una regla de oro que diga que todo esto es una realidad, pero sí es cierto que por lo menos es algo que alimenta el alma del ser humano. Y cuando te llega un mensaje a través de una tercera persona, dices, ¿y cómo supo? O sea, es ahí cuando te cuestionas de lo sobrenatural. Por ejemplo, en mi caso, en un sueño que tuvo la madrina de Brian, de bautizo, me dijo, fíjate, comadre, que yo estaba remodelando mi casa y Brian me dijo en el sueño, ponle pasto alfombra, como el que mamá puso abajo de la escalera. Mi comadre no había ido a mi casa, no sabía que yo había puesto esa decoración porque yo tuve que dejar mi casa e irme, mudarme a otra y yo tenía que acoplar los espacios. Entonces a mí se me ocurrió poner eso porque dije, para que se vea fresco abajo de la escalera. ¿Cómo mi comadre supo de eso? Si yo no No se lo sabía. platiqué, si ella no había ido a mi casa. Para mí ese fue un mensaje. Otro mensaje que me dijo, dice, es que fíjate, comadre, que soñé a Brian, que me decía que llegaba a un estadio y que todo el mundo le estaba aplaudiendo, pero él decía, madrina, no entiendo por qué dicen que me morí si yo solo me dormí. Efectivamente, antes del accidente, antes de que el tráiler nos embistiera, él me dijo, mamá, tengo sueño, ¿me puedo dormir? Le dije, sí, mi amor, duérmete, te despierto llegando a casa. Y vino el accidente en Vino ese el accidente momento. en ese momento. Vino el accidente en ese momento. Entonces, Él son cosas estaba que solo lo viví dormido. yo. Él estaba dormido y, gloria a Dios, fueron cosas maravillosas que me pasaron en el final, en el momento final con él. Yo todavía volteé y le dije, no me veas de esa manera que me estás chiveando, hijo. Pero Brian estaba observándome como queriendo grabar mi imagen en su recuerdo.
yo poco a poco he ido recordando cosas que digo, pues claro, por eso pasó esto, por eso fue esto. 2 minutos antes del accidente, el cielo brillaba maravilloso y mi hijo Enrique toma una foto y pone, qué bonito es una luz al camino, una luz al final del camino de este viaje maravilloso, algo así. Pero se refería a esa luz al final del camino. Cuando Brian me dice, mamá, tengo sueño, me quiero dormir, le digo sí. Y volteo y le digo, Brian, ya Brian no me contestó. Yo todavía le dije, qué raro que ya se haya dormido Está tan dormido. rápido. No, pues Dios es maravilloso. Y Dios lo durmió y lo recibió en sus brazos cuando yo vi esa luz. Cuando todos los tres vimos esa luz, porque todavía le dije, ya le tomó foto tu hermano, te la va a pasar a tu celular. Se durmió, ¿por qué? Porque él no merecía sufrir. Era un ángel, tenía 11 años, no conocía de maldad. Dios nos pone las cosas para que nosotros también encontremos ese consuelo. Y hay mensajes que nos llegan, que también no solo llegan a nuestra vida, sino llegan para poderla transformar. Y como esos sueños, hay otros maravillosos que yo pudiera seguir contando que son los que me hicieron entender que es un ángel. ¿Se puede superar el dolor tan grande que se vive con esta experiencia si se carece de fe? Yo creo que no. Yo creo que en algún momento, cuando yo soñé a Brian iluminado y entendí que era un ángel, mi fe regresó. Aunque yo me había peleado con Dios y estaba en contra de él por habérmelo quitado, cuando yo lo vi en esa playa y tuve la oportunidad de verlo y que él me dijo, estoy al lado de Dios en la pesca de hombres, entendí todo. Y le dije, Brian, realmente eres un ángel, porque él empezó a separarse de la arena. Fue un sueño maravilloso que tuve. Yo estaba en la playa y yo veía a lo largo, a lo lejos, algo blanco que se movía. Mi corazón empezó a acelerarse y yo dije, es Brian. Y efectivamente, hasta que nos juntamos, era Brian. Y yo le dije, mi amor, ¿dónde estabas? Y fue esto lo que me contestó, junto a Dios en la pesca de hombres. Dije, mi amor, estás descalzo, te va a quemar la arena. Mamá, ¿dónde estoy? No necesito zapatos. Y entonces empezó él a flotar en la arena y a iluminarse. Dijeran, a lo mejor es algo que fantasea nuestra mente a la necesidad de encontrar el consuelo. Pero lo soñé, lo viví. Y entonces dije, me quedo con eso. Él es un ángel. Sí. Y efectivamente, cuando tú quieres algo y cuando tú entiendes, regresa la fe. Tenía yo creo que 3 meses y medio cuando tuve ese sueño y entonces yo empecé a cambiar mi actitud. Dejé de hacerme daño, dejé de hacer cosas que lastimaban a los demás, porque sí, uno también se vuelve con la misma familia, ¿no? Choque, tal vez no pleito, pero choque a, me da lo mismo, no te entiendo, como tú quieras, me aíslo y eso crea pues también separación. Sandra, qué maravilla y muy agradecida porque conocer esta historia, conocer cómo una mujer que ha vivido una experiencia tan difícil como es la pérdida de un ser querido, pero sobre todo este ser es su hijo, qué difícil vivirlo y además sobreponerse a eso. Muchas gracias por platicar con nosotros, por darle a conocer a quienes nos están viendo esa experiencia que además lo que vemos ahora es una mujer fortalecida, segura, feliz, llena de amor para los demás. Y bueno, y antes de irnos, yo quisiera que nos dijera, Sandra, ¿cómo otras personas pueden contactarla? ¿Cómo pueden recibir o tener el acompañamiento que pueda dar Sandra en situaciones difíciles como esta que comentamos? Con todo gusto, maestra Delia. A través de redes sociales me pueden contactar. Estoy como Sandra Domínguez Ronzón en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí me pueden dejar un mensajito, yo siempre contesto.
o a mi número telefónico 2281 82 17 95. Sandra, ¿y algún mensaje que pudiéramos darle a quienes nos están viendo, a quienes pudieran, pues a lo mejor estar viviendo una experiencia como esta o que pudieran a lo mejor haberla vivido y no la han podido superar? ¿Qué le podríamos decir a ellas? ¿Algún mensaje, algo que les ayude a sentir paz en el corazón? Bueno, es importante recordar que todo lo maravilloso y todo el amor que tenemos como seres humanos y personas lo debemos de dar en vida y disfrutar a nuestros seres queridos al máximo. Yo siempre les digo a las mamás, nunca permitas que tu hijo o tu hija se vaya sin que lo abraces, lo beses y le digas lo importante que es para ti, porque nunca sabes si será el último día que lo vas a ver o que la vas a ver. Eso es como consejo de mamá, pero algo muy importante que debemos de aprender las mamás que hemos pasado por este proceso es que ni tú ni yo estamos solas, porque desde el momento en que ellos se van, siempre estarán con nosotros, siempre vivirán en nosotros y eso sí nos hace responsables de las decisiones que tú tomes para con los demás, pero sobre todo para contigo misma. La felicidad es algo que la debemos de construir cada minuto de nuestra vida, con nuestras pequeñas acciones, con nuestras creencias y con todo aquello que podemos dar a las demás personas con las que compartimos. Felicidad pudiéramos decir que es una palabra mágica y que probablemente quien esté pasando por esto diga, yo no soy feliz. ¿Tú eres feliz cuando recuerdes el gran amor que sembraste en esa persona maravillosa que ya no está contigo? Bueno, esto acerca de la felicidad me gustaría que lo dejáramos anotado como un mensaje que es muy bonito y que nos va a quedar ya con las palabras precisas de Sandra Domínguez en nuestra libreta. Oh, muchas Entonces, gracias. la felicidad Es algo que construimos todos los días con las pequeñas acciones que hacemos para los demás. es hermoso. Nadie puede ser feliz si no comparte. Todos los días debemos estar construyendo la felicidad nuestra y las de los demás, ¿no? Así es, Sí. cuando nosotros aprendemos a entender lo importante que somos y lo que valemos, nuestro entorno cambia. Sí. Debemos de ser prioridad para poder dar a los demás. Si tú no te amas, si tú no te valoras, si tú no te respetas, si no tienes dignidad por ti misma, no puedes dar a los demás lo que no tienes. Claro. Entonces es ahí la importancia de construir esa felicidad. Y además es algo que nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté más sano. Una persona sana emocionalmente, una persona que lucha por ser feliz, probablemente no tienes todos los medios para ser feliz, pero ¿qué es lo que tú estás poniendo en ese momento para lograr que para ti sí sea felicidad? La felicidad no es el dinero, la felicidad no son los bienes que tienes, la felicidad no es ni siquiera las personas con las que tú estás. La felicidad está dentro de ti, solo tienes que encontrarla, porque tu felicidad y mi felicidad no depende ni de nuestros hijos, ni de nuestro esposo, ni de nuestros papás. De nosotros. Esa es tuya Claro. totalmente. Y Sí. tú sabes cómo la manejas, cómo la repartes, cómo la compartes. Y cuando tú entiendes eso, tus emociones son distintas, tu sistema emocional está equilibrado y cuando nosotros le damos eso a nuestro cuerpo, entonces empezamos a sonreír y nuestro sistema inmunológico sana y está distinto, está como esos soldaditos en pie de guerra para que no nos caigan enfermedades que pueden ser muy invasivas. Algo que es detonante, por ejemplo, para el cáncer, y creo que lo platicamos en alguna vez, es el odio, el rencor. Eso nos enferma, eso acaba con el ser humano. Digo, y no quiero decir que el hecho de que seamos felices no nos vamos a enfermar, pero probablemente nuestro sistema inmunológico actúe de Se distinta atenúe, manera. puede ser, Así ¿no? es. Y yo lo traslado al ámbito laboral,
porque yo siempre le digo a las compañeras principalmente, siempre entre mujeres yo digo que nos fortalecemos. Y Sí, entonces yo les digo a las compañeras, sean felices, busquen la manera de ser felices ustedes en su interior, no afuera, porque no depende de nadie más que de nosotras. Y entonces siempre les estoy diciendo, busquen en su interior la felicidad, porque además en la medida en que ustedes sean felices, también el trabajo va a resultar mejor, la o sea, tendremos productividad va a ser resultados mejor. mejores, claro. Así es. Sí, y el hecho de sentirnos felices con lo que hacemos. Y cuando nosotros las mujeres trabajamos coordinadamente y en sororidad con ayudar a que otra mujer entienda que tiene liderazgo, que es plena y que es única, estamos fomentando eso no solo en esa mujer, estamos sembrando esa felicidad para que ella vaya y la deposite en su hogar, para que ella Sí, entienda que puede transformar ese entorno tan importante sí, que es la sociedad pequeña que se sí, vuelve gigante, sí, porque la inseguridad, la delincuencia, no depende del gobierno, depende de nosotros como seres humanos, del trabajo que hacemos como papás, como mamás, como personas que acompañamos esto. Es ahí la importancia de que las mujeres tenemos ese gran compromiso de liderazgo sí, hoy y siempre, no solo hoy, no solo hoy estamos al frente las mujeres siempre hemos estado ahí, hemos sido la base fuerte de la sociedad que empieza en casa. sí. Les dije. Muchas gracias, Sandra Oh, Domínguez. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muy agradecidos y además con el corazón muy contento y además lleno de amor, por el amor que nos da Sandra Domínguez. ay, muchas Muchas gracias. gracias. No, gracias a Y, usted, y maestra. nos queda todavía por seguir platicando, porque en esa Sí, conferencia última, bueno, donde yo estuve, hubo temas también muy sí, interesantes acerca de lo que ocurre cuando una persona, cuando deja de latir su cuando corazón, trasciende. cuando trasciende. Sí. Hay unos temas muy, muy interesantes que Sandra maneja muy bien Gracias, y maestra. Es que, que es una gran responsabilidad esa parte de la que no se habla, pero ajá, que al final todos la vamos a vivir. sí, Trascender todos, nos va a tocar en algún momento. De eso nadie nos vamos a librar. Entonces, ¿qué mejor que trascender de la mejor manera? sí, Hay que entender también esa parte para poder cambiar las sí, expectativas. Y hoy en día nuestra sociedad está muy necesitada justo de esto, de humanismo, sí. de entender las emociones del ser humano, de liderar con mujeres, con hombres, en un equilibrio permanente. Sí, me parece muy bien, totalmente de acuerdo. Y yo recuerdo esto que alguna vez leí en el libro tibetano de la vida y la muerte, donde dice que morimos de la misma manera en que vivimos. Por eso es importante vivir Sí, bien, porque sí. queremos trascender bien. Al Sí, final todos tenemos que entregar cuentas y parece sí, increíble y decimos, no pasa nada, no, sí pasa, sí sí, pasa. sí. Y por lo menos creo que crear conciencia en ello es una gran responsabilidad para poder trascender a lo que sigue de la mejor manera. Sí, pues muchas gracias, Sandra. Siempre un gusto enorme y la verdad es que nos queda esa sensación tan grata de haber escuchado toda esta información, este conocimiento y la fortaleza y el amor de Sandra. Muchas Muchas gracias. gracias a todos, excelente noche. Gracias por su Gracias. invitación, maestra, un gusto. Contrario, gracias.